Estimadísimas audiencias, ¿qué tal? De nueva cuenta, tercera de nuestras transmisiones en vivo de este viernes 26 de febrero del año 2021. Muy agradecidos que estén con nosotros compartiendo nuestra programación en vivo. Estamos transmitiendo, recordamos para aquellos que no nos conocen, en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Son las 11 de la mañana con 10 minutos y damos salida a nuestra tercera programación, a nuestro tercer programa del día de hoy y que corresponde a la plataforma 4B TV Diálogos. Y el diálogo va a ser con el doctor en Ciencias Sociales, en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad Nacional Autónoma de México, Víctor Alejandro Espinosa Valle, quien también es profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, que tiene su sede en Tijuana. Bienvenido, Víctor. Qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros. Muy buenos días, Luis. Muy buenos días, Olga. Ahí, gracias por la ahí sigue invitación. Olga con la presentación. Adelante, Olga. Híjole, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, con nuestro invitado, el doctor Espinosa, siempre es muy interesante platicar porque se trae a detalle el conocimiento de las fuerzas políticas en el Estado, conoce como pocos a profundidad la historia electoral, sobre todo la historia electoral reciente de este Estado, que de por sí es un Estado joven. Y bueno, hoy tenemos unas elecciones este año, pues siempre decimos lo mismo, Víctor, que son inéditas, que son diferentes, que tienen, son las más grandes de la historia, pero ahora sí son las más grandes de la historia, y si ahora sí son totalmente inéditas, porque se están dando fenómenos políticos como la alianza abierta, electoral, registrada, de partidos que durante toda su vida estuvieron, sobre todo en un terreno como el de Baja California, confrontados en un bipartidismo, con peleas realmente, valga la expresión, a muerte por el poder, el PRI y el PAN, pero ahora ambos de la mano, totalmente de la mano, junto con lo que fue el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Los despojos del PRD. Que pues en otro tiempo representó a la oposición de izquierda. Ahora vemos a estos restos perredistas junto con el partido que durante 30 años gobernó Baja California y la tenían como la perla, la joya de la corona los panistas, y ahora derrotados, unidos a un PRI que había sido derrotado a la vez por el PAN y que no había levantado cabeza en 30 años para hacerse del gobierno del Estado, aunque sí lograban disputarle presidencias municipales y posiciones en curules, a grado tal de que hubo momentos en que se convirtieron en mayoría, pero siempre una mayoría que no dejaba de estar subordinada al gobierno en turno, el mandatario en turno que era panista. Ahora, ¿qué nos dices, Víctor? Ayúdanos a entender esta alianza de Va por Baja California y que es la expresión local de Va por México, que une a estas tres fuerzas políticas otrora poderosas y que se han unido a partir de la convocatoria de una parte de la cúpula empresarial opositora al gobierno de López Obrador, que representa a Claudio X. González, y acuérdate, él y su aliado, también líder de Coparmex, Gustavo de Hoyos, formaron primero Sí por México, y desde esa asociación llaman a la oposición a unirse, y la oposición nada más le cambia el sí por el va por México. Entonces, aquí va por Baja California. Parece que ya se concretó, ya se pusieron de acuerdo en el candidato del municipio más importante del estado, de Tijuana. Ya hablan de postular a Jorge Ramos Hernández, al panista, para que contienda por la presidencia municipal de Tijuana, además el municipio más grande e importante electoralmente del estado. Bienvenido, Víctor, y adelante, ayúdanos con este tema. Bueno, es muy interesante lo que planteas, Olga, porque creo que ahí, en esa historia,
de bipartidismo en Baja California, podemos encontrar las claves de lo que está pasando, por paradójico que parezca, ¿no? Efectivamente, históricamente, PAN y PRI se dividieron el poder en Baja California. Primero un larguísimo periodo de gobiernos priistas y luego desde el 89 hasta el 2009 por 30 años gobernó Acción Nacional, que es cuando se rompe ese bipartidismo. Sí había habido alguna ocasión en que algún tercer partido, como el PRD, figurara con el 7, alguna vez 13%, pero si uno revisa la historia bipartidista de Baja California hasta el 89, hasta el 2019, va a encontrar que entre los dos partidos se repartían el 90, a veces hasta el 95% de las preferencias electorales, ¿no? Pues la lucha principal entre ellos era por el poder y bueno, eran los dos principales partidos. El partido Acción Nacional, desde que se funda en Baja California en 1943, 4 años después que a nivel nacional, hay que recordar que el Partido Acción Nacional surge en el 39 bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas para enfrentarse al proyecto nacionalista y revolucionario de Lázaro Cárdenas, pero en el 43 se forma en Baja California y quien lo forma pues fue aquel grupo de doctrinarios señaladamente en Baja California, Salvador Rosas Magallón. Y desde que se formó tuvo mucha, presencia, fue creciendo en el ánimo de los bajacalifornianos. Digo yo que cayó en blandito por los valores de la cultura política local, la interacción con Estados Unidos, esta visión bipartidista tan norteamericana, sí, con una población que interactuaba muchísimo con esos valores, etcétera. Pero bueno, esa es parte de la historia muy interesante, creo yo, pero ahí está. Pero ¿cómo llegamos a ahora? Si eran, como tú señalas, rivales, ¿no? Pues resulta que lo que empezamos a ver desde el 82 a nivel nacional era real. Es decir, el proyecto es el mismo. Hay plena coincidencia en el proyecto. Hay diferencias en términos de cómo usar el poder, de ciertas tradiciones políticas, de culturas políticas, pero el proyecto social y económico es el mismo. Si uno recuerda, en 1989, cuando gana Ernesto Rufo Appel y llega a la gubernatura, yo sostenía en aquel tiempo que no hubo ningún problema con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari porque a Rufo le tocó hacer el trabajo sucio que estaba haciendo Salinas a nivel nacional. Es decir, en términos del proyecto, esta retirada del Estado de la inversión, de la participación económica, del recorte del Estado, del achicamiento, de la no intervención, era el proyecto de Salinas y era justamente el proyecto del panismo. Entonces no hubo una confrontación en esos temas centrales, toda la reestructuración del gobierno, todas estas cuestiones no eran diferentes e incluso si uno analiza el discurso para explicar, por ejemplo, las crisis entre el PRI y el PAN, es lo mismo, es decir, para ellos quien falla son los hombres, los malos hombres, los corruptos, los que lo hicieron mal, pero el proyecto estaba correcto, ¿no? Es decir, las fallas son atribuibles a los personajes y no a un proyecto. Sí. No hay un proyecto diferente. Por eso yo creo que es cierto que desde los años 80, pues la existencia del PRIAN, ¿no? Cada vez se fueron acercando más, se fueron pareciendo todavía más. El que no cuaja y no engarza aquí, pues es el PRD, ¿no? El PRD que más bien ha ido pues causando lástimas y tratando de sobrevivir a partir
de este tipo de alianzas, ¿no? Es como aferrarse a la supervivencia en un estado en donde muy probablemente lo que está buscando es solo refrendar su registro, llegar al 3%, porque pues no se le ve alguna posibilidad. Ahora, es tan paradójico, ¿no? Que esta semana hubo una conferencia de prensa aquí para presentar candidatos, ¿no? Y tan paradójico y a ratos patético, ¿no? Ver a un Jaime Martínez Veloz defendiendo la alianza, ¿no? Es realmente triste, ¿no? En ese sentido, pero bueno. Y el PRD en esa misma reunión, presentando a Jorge Ramos como el candidato perredista al gobierno municipal, cuando al menos eso le iban a dar a Jaime, ¿no? Martínez Veloz, pero le van a dar una candidatura a una diputación federal del distrito quinto, que es justamente mi distrito, aquí donde vivo. Híjole, no. El voto es secreto. No, pues ya, pero ya está hace rato que lo de lamentable. Fíjate ya, que este distrito quinto es el 10º local. Este distrito quinto federal ha sido tradicionalmente panista, incluso pues por la composición del sector, ¿no? Paradójicamente es el distrito de Jorge Hank. Jorge Hank es mi vecino casi. Yo vivo muy cerca del Estadio de los Cholos, entonces desde aquí escucho los leones de su zoológico en las tardes. Cuidado. Eso se pega, a veces, cuidado. Sí, una vez se escapó un hipopótamo y causó revuelo aquí en la zona. Pero bueno. Se escapó el tigre blanco. Ándale, es el distrito por el que va Jaime Martínez Veloz por el PRD, o sea, a lo mejor lo apoya el panismo, pero es muy complicado, ¿no? Que gane la diputación. Entonces, más fácil hubiera sido que le hubieran dado una representación proporcional, al menos, después de tanto sacrificio, ¿no? Algún antecedente interesante, porque a ti te tocó vivir la presidencia municipal de Jorge Ramos, de Tijuana, cuando estaba en el Partido de Acción Nacional. Y bueno, algunos tenemos unos recuerdos que a lo mejor, déjame primero ver qué recuerdos tienes tú de este personaje y que forma parte de este análisis del programa del día de hoy, ¿no? Esto va por México. En realidad, Jorge Ramos iría por Baja California, va por Baja California. O sea, quisiera retomar el sentido positivo de las palabras, ¿no? Pero, o sea, ¿realmente Jorge Ramos representa una opción? Yo recuerdo cosas muy feas de ella, pero a ver, ¿tú qué opinas de ella? Oye, Víctor, yo te quiero pedir un favor. Antes de entrar al terreno concreto ya de Tijuana, no pude dejar, mientras tú describías toda esta parte de 1989, de cuando Rufo gana y que sin mayor problema llega, no tiene dificultades con el PRI por ello, y cómo es que encajan perfectamente los proyectos. Dices tú, lo que estaba haciendo Salinas a nivel nacional lo hace Rufo a nivel estatal. Y yo recordé, son exactamente el tiempo en el que Salinas presenta su Plan Nacional de Desarrollo, que está obligado constitucionalmente a hacerlo en cuanto empieza el gobierno. Y cuando lo presenta, hubo una expresión de el Maquío, de Manuel Cloutier, que había sido candidato presidencial por el PAN y que había encabezado junto con Cuauhtémoc Cárdenas las primeras protestas fuertes contra el fraude electoral de 1988 que le imputaban al PRI, a Salinas. Y cuando se presenta ese proyecto de plan de gobierno, dice Maquío, reclamamos derechos de autor. Esa es una expresión de veras rescatable para cualquier analista político como tú, periodistas como nosotros, para cualquier historiador. Y hubo una declaración que agrega, ¿no? Dice, es que es nuestro programa.
todo lo que nosotros estamos proponiendo, Salinas de Gortari ahora lo plantea en el Plan Nacional de Desarrollo. Queremos que nos dé derecho de autor y le exigimos, porque esa es la diferencia que hay entre nosotros, que no sea tan gradual y lento este proceso, que lo acelere. Era lo único que le criticaban, que fuera más rápido en el proceso de instauración del modelo neoliberal. Bueno, nada más quería comentar eso porque me parece que es fundamental para entender por qué, en efecto, como lo acabas de decir, siempre han representado lo mismo, siempre han tenido el mismo proyecto. Y bueno, pues dicho esto, decir que el PRD que no encaja en esta alianza es el PRD de antes, pero lo que quedó del PRD encaja de las mil maravillas. El chuchismo fue el chuchismo que firmó el Pacto por México, fue el PRD que firmó este pacto con Peña Nieto, que es así como la culminación del proyecto Maquío Salinas, Peña Nieto, y que provocó, por lo tanto, la salida ya el quiebre definitivo de López Obrador con ese PRD y su decisión de crear Morena. Lo que quedó de ese PRD es ese PRD oportunista, derechizado, dispuesto a todo con tal de seguir pegado de las prebendas electorales y lo que pueda rescatar de lo perdido, ¿no? Gracias por permitirme este espacio y ahora sí, éntrale a la pregunta. Sí, pues estos temas son muy interesantes, ¿no? Porque ayudan a explicar de dónde viene la expresión PRIAN, por ejemplo, ¿no? Entender la coincidencia. Efectivamente, Luis, Jorge Ramos perdió la elección contra Jorge Hank en 2004, ¿no? Fueron contendientes en la elección. Me acuerdo mucho de las anécdotas porque es un personajazo Jorge Hank, como lo quieras ver. En los debates le decía, tocallito, tocallito, porque los dos se llamaban Jorge. Y Ramos se enervaba, ¿no? Era muy astuto Hank, y siempre le decía, mira tocallito, mira tocallito. Y bueno, él luego es el alcalde en la elección del 2007. Esta sería su tercera candidatura a la alcaldía, ¿no? Después de su periodo de gobierno de 2007-2010, pues ahí estuvo en la campaña de Josefina Vázquez Mota, al principio aparecía, luego lo relegaron, por ahí anduvo, pero digamos, la bandera con la que él llega y que manejó durante su periodo municipal fue el combate a la inseguridad y poner en la Secretaría de Seguridad Pública a un militar, ¿no? Fue la primera ocasión y fue Julián Leizaola. Ajá, bueno, ¿no? Era la cosa de llegar. Y ahora pueden ser contrincantes, ¿no? A las alcaldías, ¿no? Cuando eran, pues, best friends, ¿no? Era su jefe y bueno, lo que más presumen ambos es el combate a la inseguridad y que bajaron los índices después de la crisis del 2008. Seguramente va a ser parte de su eje de campaña, seguramente, pero también de Leizaola, si finalmente puede ser el candidato del Partido de Encuentro Solidario. Entonces, en ese sentido va a ser muy interesante, más la suma de la ex Miss Universo, ¿no? Que todo indica que va a ser la candidata de la alianza. O sea, ya dio ya se paseó mucho. Hoy un semanario, pues la trae en portada, con una larga entrevista, donde dice que pues ella pues no es ninguna impreparada, que ha luchado mucho para
prepararse y la está pensando porque pues se siente con las capacidades, etcétera, ¿no? En un contexto nacional en donde vemos pues la participación de este tipo de personajes, ¿no? Artistas, ¿Sabes cuál es el farándula, deportistas. debate de Lupita ¿Perdón? Jones? Lo acaba de dar apenas hace 2 días, el último gran debate de Lupita Jones. Trae un pleito No. con una Ex-Miss, ¿no? creo que es de Colombia o de por allá, Sí, ha tenido problemas. que dijo, bueno, si vamos a hablar de cirugías, las mías están más bonitas que las de ella. Ese es el gran debate. Bueno. Un debate de una Lupita Jones que está creando esta expectativa, y esa es una técnica, pero fíjate, Luis, propagandística, claro, y electoral, es decir, a lo mejor todavía no, a ver, vamos a tener más pláticas, y mientras tanto me muestreo por aquí, me muestreo por allá, y la expectativa es, ¿Lupita Jones va o no va como candidata? Y ya está surgiendo un enorme éxito de esa campaña, ¿sí? Claro. De presuntamente, yo no voy, o déjenme ver si voy, mientras por otro lado, pues tiene estos debates, ¿no? Con otras ex reinas de la belleza. Yo creo que es parte de una tan... estrategia, ¿no? De mercadotecnia. Sí. Muy bien llevada en ese sentido, pues, porque genera la expectativa y además casa muy bien. También la cotiza, porque pues no será el primer caso donde se lleven una tajada por aceptarse como gatos. No, y la proyecta y a lo mejor a la siguiente, si le va más o menos bien, pues le dan alguna diputación de representación y ahí van. Yo creo que además este tipo de discursos, que no es exclusivo de Lupita Jones, pues de muchos otros, de decir, bueno, no soy política profesional, soy ciudadana y los valores del... gusta a un sector de la población que ha interiorizado el discurso de los políticos son malos, todos los políticos son igual, los partidos políticos todos son corruptos. Es este discurso facilón, ¿no? De una ciudadanía que se presenta como una tercera opción, ¿no? Frente a la polarización, pues aquí estamos los ciudadanos buenos que les vamos a resolver los problemas porque somos como tú y como yo, ¿no? Tú y yo, si nos identificamos, los políticos son otra cosa. Los políticos corruptos no, vamos a hacer las cosas y hay que echarle ganas, o sea, las ganas es lo que resuelve todos los problemas, ¿no? Es decir, hay un menosprecio de la actividad política profesional muy preocupante, ¿no? Porque yo creo que la actividad política profesional se vale y es una actividad profesional que debe de tomarse en serio. Yo, de verdad, pues hay gente de todos partidos que puedes no estar de acuerdo ideológica o políticamente, pero lo respetas porque creen en el proyecto, trabajan, son honestos, me parece muy bien, y los partidos todos requieren este tipo de personajes, pero ese discurso ciudadano, bueno, facilón, de verdad, para mí hace mucho daño a la democracia, ¿no? Y permite que muchos entonces se arropen con esta bandera y diga, por ejemplo, un futbolista, no, pues es que como soy ciudadano, o sea, el valor principal es ser ciudadano contra el político, entonces como yo ya soy, pues ya merezco ser gobernador o diputado o lo que sea. Y me busco un buen asesor que me resuelva todo, aunque yo sea un ignorante. Ayer veía un video de Paquita, la del barrio, por ejemplo, y es escandaloso. O sea, ¿cómo es posible que un partido se atreva a postular a alguien así que no hila dos palabras y que además dice, yo no entiendo un carajo de esto, pero aquí estoy, ¿no? Me hablaron y me postularon y me dijeron que me iban a poner unos buenos asesores, ¿no? Digo, eso es rebajar el trabajo profesional que hoy escuchaba a una diputada que me pareció muy bien su discurso, decir, a ver, para ser médico, para ser físico,
pues tienes que estudiar y tienes que fregarte y para ser buen médico. ¿Y por qué para ser político puede ser cualquiera? O sea, o para ser diputado cualquiera cree que no se requiere ninguna capacitación, ni estudiar nada, ¿no? Nomás por la cara bonita o por ser exitoso en otra profesión ya me merezco ser candidato y luego, como decía el dicho, ¿no? Y si te dicen que sí, o sea, y si ganas, ¿no? Que fue lo que le pasó alguna vez, no sé si contamos la anécdota del 89, justamente, del que resultó alcalde de Tijuana, Carlos Montejo, ¿no? No sé si les platicaba. Carlos Montejo Favela. Carlos Montejo Favela ¿Qué? fue alcalde de Tijuana en el 89, con Rufo, con la rufomanía. Y nos contaba, durante su último año de gobierno, nos reunimos con él algunos académicos y se sinceró y decía, miren, lo único que yo quiero es que ya termine, ¿no? Esto, porque yo acepté porque iba a perder. Nunca imaginé que fuera a ganar, ¿no? Entonces yo estaba muy, muy tranquilo y que voy ganando y ahora soy alcalde de Tijuana y ya no hallo la puerta. Le dieron 2 infartos, por cierto, durante su periodo. O sea, si ganas, ¿qué haces con ese paquete, no? Sí. Oye, Víctor, cerremos el análisis sobre Tijuana. Ya mencionaste, Jorge Ramos, lo que representa esta anécdota interesante de ser el tocayo de Hank y cómo lo tomaba él, ¿no? Bueno, él va por México, va por Tijuana, es la alianza PAN, PRI, PRD, quien postula a Jorge Ramos. Posiblemente, dices, lleve como contrincante al teniente coronel Julián Leizaola, que ambos tendrían que utilizar casi el mismo discurso de ser quien tuvo el mérito de supuestamente abatir los índices de violencia en esta ciudad fronteriza, porque esa es una estrella que se cuelga Julián Leizaola. No sé, me gustaría conocer tu opinión de si crees posible que Julián Leizaola sea postulado, estando estas denuncias en su contra por tortura y delitos de lesa humanidad. Pero vayamos también al otro espectro, el del partido ahorita gobernante, y que el propio gobernador Bonilla se ha encargado de hacer talco en Tijuana, porque no sabemos quién puede ser el candidato o la candidata, creo que lo van a apartar para mujeres ese municipio, que saque adelante la carreta que atascó Bonilla en sus pleitos con Arturo González, quien estuviera como presidente municipal por Morena en Tijuana, casi tenía pasaporte para ser el candidato a gobernador. Por eso no dejaron llegar a Jaime Martínez Veloz. Cuando ya no pudo ser el candidato a gobernador y quiso contender por Tijuana, no se lo permitieron. Y ahí hubo una maniobra muy sucia para dejarlo a él fuera de la jugada, y eso lo llevó pues a registrarse por el PRD, y el hecho de registrarse por el PRD para candidato a gobernador pues lo ha llevado a desbarrancarse feamente. Y digo a desbarrancarse porque pues qué mérito ético, moral, político tiene aceptar finalmente ser postulado para candidato a diputado federal por una alianza de la que él ya había criticado y que había renunciado a ella y que la había colocado al frente como el enemigo número 1. Se había salido del PRI criticando al PRI en lo que se convirtió. Y del PAN siempre había sido un adversario. Y del PRD, pues se alió con ellos ahora, con lo que quedó del PRD, y termina buscando la candidatura a diputado federal, si es que la gana, por esta alianza
que no me lo imagino a Jaime en el Congreso defendiendo los postulados del PAN en la Cámara de Diputados, después de que se esforzó muchos años por mostrar un desarrollo como un político crítico del neoliberalismo independiente, capaz de enfrentar poderes y de sacar adelante una propuesta. Creo, le decía yo a Javier hace poquito, que para el caso, para lo que se ha postulado ahora con quien lo están postulando, pues bien pudo haberse quedado callado, aguantado el bonillato, mantenerse fiel a Morena, y quizá lo habrían hecho candidato a diputado igual ahora, ¿no? O sea, ¿para qué tanto brinco si ya esto era lo que iba a llegar finalmente, ¿no? Es triste, muy triste el caso de Martínez de los... Pero dime, ¿cómo ves tú al partido gobernante? ¿Qué posibilidades tiene de rescatar a Tijuana después de la demolición que han hecho de este municipio, los pleitos intestinos entre Bonilla y Arturo González, y alguna lectura que tengas, perdona que te pregunte tantas cosas, pero todo va concatenado, algunas lecturas que tengas sobre la desaparición ya de Arturo González de esta contienda. Te lo pregunto porque me han llegado rumores muy feos en cuanto a amenazas, en cuanto a cuestiones gangsteriles, en cuanto al hecho de que le dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno, renuncia, apártate y vete. Y que son palabras que no puede él hacer oídos sordos porque pues están en peligro. Sí. No sé, te planteo todo eso. No, tiene razón, es un asunto que no sabemos bien a bien cómo va a pesar, depende mucho de quién finalmente sea la candidata, ¿no? Hay varios nombres, está Serrat Caballero, esta diputada, ¿no? Que es del grupo parlamentario. del grupo parlamentario, que ha impulsado todas las medidas de Bonilla, ¿no? Es una persona muy cercana a Bonilla. Está también la Contralora, ¿no? Del Estado, que es Vicenta Martínez Espinosa. Son las que más se han perfilado, la misma alcaldesa actual, que es muy allegada al grupo Bonilla también, porque pues es hija del fiscal, del Titi Ruiz, ¿no? Entonces, pues ahí tiene dos piezas muy cercanas, Jaime Bonilla. No sabemos bien a bien más bien las tres, ellas tres también sí, Vicenta, también muy cercana. Están ligadas. Entonces, no sé si vaya a surgir algún nombre, digamos, un poco más alejado del gobernador, ¿no? Pero hay un sector de la población, no debemos olvidar que Arturo González Cruz, pues, es un empresario, yo lo veía mucho más ligado al PAN, por ejemplo, que a Morena cuando surgió. Entonces finalmente puede recoger votos de ese sector agraviado que se va con Arturo González, pudieran ser para la coalición o para Leizaola. Puede levantar muchos votos, yo creo. Puede ser candidato. Todavía en este momento no. En el Partido Encuentro Social piensan que sí puede llegar a resolver la situación legal de aquí a abril y ser el candidato, pero una vez que salió Gustavo Huerta, ¿no? De la cárcel, piensan que esto abriría la puerta para que rápidamente se resuelva el caso de Leizaola y sea el candidato, que sería un candidato fuerte, porque ha calado durante muchos años este discurso de que se necesita mano dura para enfrentar a la delincuencia, y que el teniente, porque además, si recordamos en otras campañas, Julián Leizaola es monotemático. O sea, tú le preguntas de
desarrollo urbano y él contesta de seguridad, ¿no? Entonces, es muy interesante porque yo lo he escuchado varias veces y le hacen otra pregunta y él contesta siempre lo mismo, ¿no? La seguridad es la De llave todo maestra para resolver. y bueno, pues es un militar, es un ex militar, entonces pues tiene esa formación, ¿no? De la fuerza de la mano dura para combatir al crimen, ya sabes, entonces, académico, y creo que eso gusta mucho. Sí, ¿Perdón? perdón, creo que hace falta también un análisis lo más objetivo posible para saber si realmente abatió la inseguridad, aún haya sido a fuerza de violar derechos fundamentales a diestra y siniestra y cometiendo crímenes de lesa humanidad, como lo han acusado no solo en Baja California, sino en Chihuahua también. Pero te lo pregunto en este momento porque efectivamente esa es su carta. A esto le apuesta, a que la gente cree que es el personaje de la mano dura que nos va a salvar de la inseguridad. ¿Tú qué piensas de eso, Víctor? Sí, no, bueno, yo creo que el tema de la inseguridad es mucho más complejo que la mano dura, ¿no? Y que las acciones punitivas, y que hay causas estructurales ahí, y bueno, tampoco es responsabilidad o ámbito exclusivo del nivel municipal, por ejemplo, el combate al crimen organizado que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, no, yo creo que es parte más bien de un discurso, ¿no? Que da resultados a lo mejor en términos de cierta delincuencia común, ¿no? De este tipo de combate, de estos problemas, ¿no? De robos a casas, habitación, robos de autos, etcétera. Pero los grandes problemas de homicidios y, pues no necesariamente se combaten con esas estrategias, son visiones a más largo plazo, acciones concertadas entre los ámbitos gubernamentales, condiciones estructurales, ¿no? De empleo. Y bueno, estamos en una situación muy complicada por la pandemia, ¿no? Que vino además a agravar todos los temas del desempleo, de todo esto, ¿no? Y a generar aumentos en los niveles de delincuencia. Entonces, pues yo creo que es parte de un discurso político que vende para ciertos sectores, ¿no? Y por eso puede obtener muchos votos quien sea su bandera electoral, ¿no? Víctor, a mí me gustaría mucho también traer esta reflexión que he tenido a raíz de que he estado escuchando, viendo y estudiando, investigando quiénes son hasta el momento los que están sonando como aspirantes a la gubernatura de Baja California. Y en un análisis, creo yo, objetivo y sustentado en los hechos, llegué a la conclusión que al final de cuentas, los que están siendo hasta este momento nombrados como aspirantes o candidatos ya pública y abiertamente, pues tienen en realidad todos como coincidencia el que finalmente representan a ciertos sectores de la oligarquía local y también a grupos de poder político y posiblemente a grupos de poder delictivo, que han estado presentes en la historia de Baja California en los últimos 30, 35 años posiblemente. Yo no veo ninguna diferencia entre, por ejemplo, Lupita Jones y quienes gobernarían con ella, ¿sí? Y quienes gobernarían con ella, a María del Pilar y quien gobernaría con ellos. O en el caso de Jorge Janrón. O sea, yo no veo ninguna diferencia de fondo en cuanto a proyectos políticos en realidad, porque mucha gente se creyó, pese a que muchos de nosotros estuvimos anunciando prácticamente en cuanto conocíamos que Jaime Bonilla Valdés era el representante de Morena aquí en Baja California y después pues, todo lo que sucedió
y que veníamos, insiste, cuidado con este señor, con este personaje, con todos sus padrinos, con toda la gente que llega con él, la familia Alemán, Jicotenca, en fin, todos los Leiva, todo esto que llegó con ahora nos revivieron hace unos días un grupo de mujeres, una mujer nos revivió el pasado porril, no sé si tú conociste o si escuchaste un programa de un grupo de mujeres que vivieron el cogobierno, hablando del cogobierno y el movimiento universitario del 80-81, y que recordaron que precisamente uno de los porros que andaba ahí golpeando estudiantes que estaban posesionados de las instalaciones en busca de democracia universitaria, pues era Amador Rodríguez Lozano. Pero entonces yo veo que los bajacalifornianos en realidad estamos acorralados. Electoralmente estamos acorralados y desafortunadamente no surge por ahí una figura independiente. Hay un candidato independiente que creo que es honesto, hasta donde yo he checado. Yo he checado, he buscado y no he encontrado así cosas así, como le rascas tantito a cualquiera de estos tres aspirantes o candidaturas y de inmediato encuentras cosas así que dices, no puede ser. Pero yo veo que en realidad es una lucha de los grupos de poder fácticos que tienen años gobernando a Baja California y que nos han llevado a este momento histórico, económico, político y social, en donde estos gobiernos han dejado mucho de qué desear. No sé si tú coincidas conmigo, pero yo no veo en este momento una alternativa realmente diferente a esta baraja que nos ofrecen los partidos políticos y los políticos de Baja California y los políticos nacionales, que son los que están impulsando, porque al final de cuentas eso está sucediendo. Lo que está sucediendo en la alianza Va por Baja California lo están impulsando la Ciudad de México. Lo que pasó con María del Pilar, lo impulsaron desde la Ciudad de México. Lo que está sucediendo con Jorge Hanron, lo impulsaron desde la Ciudad de México. Entonces, o quizás el Estado de México, en el caso de Jorge Han. Entonces dices, caray, en realidad estamos hablando de los mismos grupos, pero en sus diversas modalidades. Y a mí lo que siempre me ha preocupado es que, a final de cuentas, los cárteles de las drogas que operan en Baja California, Pacífico, que es Sinaloa, y ahora el cártel Jalisco Nueva Generación, asociado con los Arellano Félix o el cártel de Tijuana, pues caramba, cada vez fortalecen más sus posiciones, mi estimado Víctor. A lo mejor estoy bien equivocado, pero he estado pensando en esto y quería yo comentártelo para ver qué opinabas. Bueno, pues es algo complejo y yo creo que, en primer lugar, lo que nos muestra la clase política es que las élites políticas no se han renovado, o sea, se renuevan muy poco. Vemos en uno y otro partido, a veces en uno, a veces en otro, a los mismos personajes o a sus cachorros, ¿no? No hay una renovación de cuadros de los partidos políticos y eso, pues, para cualquier democracia no es algo bueno, ¿no? Yo creo que los partidos políticos no se han renovado, han tratado de cambiar de ropaje, de discurso, pero no hay una renovación y efectivamente en este ámbito político local, estatal, pues efectivamente no distinguimos proyectos políticos distintos. Eso yo creo que más que ser un problema de los personajes, es un problema de que no hay proyectos políticos distintos o que realmente nos enseñen en dónde son diferentes, ¿no? ¿Cuál es el punto de coincidencia, pero también de diferencias? Como para decir, Morena tiene un proyecto radicalmente distinto al de la Alianza en términos económicos, políticos, sociales, culturales. Y ese es el gran problema, pues, que no es lo mismo lo que estamos viendo a nivel nacional, en donde claramente el proyecto de López Obrador es distinto al PRI o al PAN. Claro. Eso no se refleja en algunas de las entidades. Es un problema que tenemos en el país, por la forma que ya habíamos platicado de cómo se estructura el poder político y los diseños
constitucionales. Entonces, es muy, muy complicado porque si no hay renovación de las élites, yo estoy seguro que gente que anda de candidatos que se dicen de izquierda, por ejemplo, pues no entienden bien a bien cuál es el proyecto de izquierda, ¿no? Es decir, a lo mejor lo que postulan es que no, es que yo sí soy honesto y estoy contra la corrupción y etcétera. Pero eso no hace un proyecto político distinto, que es lo que se requiere, ¿no? Como para decir, y entonces, pues por eso ves tantas coincidencias, ¿no? Y entonces anda uno hasta escarbando, ay, ¿cuál va a ser la diferencia? A lo mejor plantean alguna obra distinta, a lo mejor es solo el estilo personal de gobernar, como decía Daniel Cosío Villegas, lo único que los diferencia, ¿no? Cuando no hay más, pues, y luego resulta que les cargas poquito y que todos están emparentados. Así es. Finalmente. Eso es Son las mismas familias, es una élite política muy, muy cerrada que están en los mismos partidos, o en los partidos pues, han controlado el Estado y no ha habido una renovación y ese es uno de los grandes problemas, independientemente de los nombres. Estoy de acuerdo, estamos en esa situación compleja, ¿no? Okay, fíjate, gracias. Víctor, que casi estoy llegando a la conclusión de que gane quien gane, regresa el PAN. Y déjame te digo por qué. Marina del Pilar Ávila es más panista que morenista. Y bueno, ya hablaste tú de que están emparentados. Bueno, ella está casada con un cuadro político del calderonismo, Juan Carlos Torres, el calderonismo, que es una de los sectores más exacerbados derechistas del panismo. Lupita Jones va por México, pero en el caso de Baja California, con todo y lo deteriorados que quedaron los partidos políticos, empezando por el que era el gobernante, el panismo sigue siendo más fuerte que el priismo en el estado. O sea, estados como Baja California y Chihuahua, hace años que se decantaron por la derecha panista, y curiosamente ahora el bipartidismo se da con Morena, pero con una derechización. O sea, el PAN está más radicalizado a la derecha en estos estados que antes, pero además también dentro de Morena se recluta a panistas derechistas para que participen en puestos de elección popular, muchos de ellos verdaderamente impresentables, y ahí están con Morena. Entonces, ya hablamos de Marina del Pilar, ya hablamos si llega Lupita Jones, van a gobernar no los priistas, sino los panistas, que tienen más fuerza hoy a nivel nacional y local, con todo y lo golpeado que esté. Suponiendo, que no lo creo, que llegue Jorge Han Ron, creo que es la representación más, ponle comillas, de uno y de otro lado, digna de un prismo al que quiere arrastrar el PAN a su alianza, y dicen, nos resistimos, no vamos por el PRI porque el PRI ya se embarcó en la alianza de Va por México, pero nos agarramos de este partido nuevo y lo agarran y se lo apropian. ¿Qué va a hacer el pez? Un pececito frente al tigre blanco. Se lo traga. O sea, el partido no cuenta Han Ron y cuenta, como decía Javier, su grupo fundamental de apoyo político, que es el grupo Atlacomulco. Y eso es un prismo dispuesto a todo, incluso a hacer alianzas con el PAN, siempre para salir adelante, con los tocayitos. Yo sí lo veo haciendo alianza con el tocayo. Entonces, posiblemente no gane, posiblemente le haga perder votos Va por México, y entonces sale Lupita Jones, y por donde quiera que le busques, gana el PAN. Tenemos el independiente, que no le veo ninguna posibilidad, pero el otro, que también es de risa, porque mejor se hubiera lanzado buscando una diputación por Morena y se hubiera conservado agachón
frente al bonillismo y más posibilidades tendría, pues es Carlos Atilano Peña, que va por el partido de Baja California. Entonces, es muy triste el panorama, pero vistas así las cosas como las planteó hace un momento Javier, pues efectivamente, tú lo subrayas, son las élites políticas y oligárquicas que no se han renovado y que con uno u otro partido siguen gobernando. Y en conclusión, no sé si coincidas conmigo, la 4T no ha llegado a Baja California. Y para que llegue la 4T, con este panorama, estas barajas que tenemos ahorita, no hay posibilidades. Habría que esperarnos a ver qué pasa en el 2024, pero lo que ha llegado es el bonillismo que destruyó toda posibilidad de que la 4T llegara, y estos otros personajes que siguen siendo jugadores de la política con diferentes siglas, con los mismos propósitos, como lo habías dicho tú en el principio del programa. El proyecto sigue siendo el mismo, los personajes cambian y el estilo personal de gobernar antes, diría yo, tenía estilo. Aún en los casos más nefastos tenía estilo. Ahora es de veras, si no fuera tan trágico como dice Iván Manuel Serrat en una de sus canciones, nos darían risa. Así es. Salvo, Olga, que suceda un milagro en el proceso interno de selección de candidatos de Morena para las diputaciones estatales, federales y los 5 municipios. Salvo ese caso de que se pudiera rescatar parte del proyecto de Andrés Manuel López Obrador a través de candidatos más adecuados y más ajustados a esta vertiente del pensamiento y el quehacer del presidente de la República, ¿sí? Pero si, como todo parece indicar, se va a hacer una selección ahí rara, que cuando menos quede abierto el sospechosismo de cómo fueron electos estos, ¿cuántos candidatos son? Creo, bueno, no sé, son 5. Los diputaciones y los municipios, las diputaciones y los municipios, porque creo yo que ahí va a depender finalmente si este movimiento de rescate que han hecho los morenistas bajacalifornianos de levantar la mano, va a tener frutos o no va a tener frutos. Pero si no tiene frutos, Olga, entonces sí, pues vamos a tener ahora, no 2, vamos a tener cuando menos 3 años de lo mismo, que tenemos actualmente con Morena. A nivel local veo muy difícil que ganen en las presidencias municipales. Si así fuera 1, 2, incluso 3, los que ganaran fuera del bonillismo, no hacen peso en el equilibrio de fuerzas políticas en el Estado, incluyendo que fuesen los municipios más grandes, no lo hacen. Y en el Congreso, pues creo que ya no van a tener esa posibilidad, Víctor, de hacer mayoría, y va a ser un despapalle el Congreso local, con quien quiera que quede de los gobernantes. ¿Qué opinas, Víctor? ¿Qué opinas de esto? Está cañón, ¿verdad? Tienen razón. Yo creo que esto de que mencionaba Olga del panismo, que tiene mucha raigambre en nuestra cultura política, el discurso, el proyecto panista, también pasa por la Iglesia Católica, ¿no? Que engarza perfectamente con el proyecto panista, ¿no? Y cuenta mucho en términos de valores, etcétera, para que la gente siga teniendo el PAN amplias bases de apoyo, ¿no? Y es lo que me ha llevado a pensar en que en términos de la alianza, quienes pueden perder el registro local serían el PRI y el PRD, no creo que el PAN. O sea, la gente va a cruzar la boleta, en la boleta el logo del PAN, va a ser muy difícil que lo cruce. La boleta, el logo del PRD, y el PRI por la división, o sea, lo que le hicieron a Hank y al hanquismo, que era el candidato natural del PRI,
independientemente de los adjetivos que le pongamos, ¿no? Y como lo califiquemos, Sí, ahí están los datos, incluso en las encuestas estatales. Ayer veía una y ya va en segundo lugar y levantando, ¿eh? O sea, que en un descuido y Jorge Han gana la gubernatura, ¿eh? Sí. La sí, división con el PRI les va a pesar muchísimo al PRI, ¿no? Esta situación de aceptar las condiciones del PAN en la negociación nacional, que como bien dice Olga, pues fue una negociación nacional, no se entiende de otra forma, y entonces, pues, el PAN yo creo que sí refrenda su, este, su registro. Vamos a ver los otros partidos, la Chiquillada, ¿no? El PVC, con Carlos Atilano, va a ser muy complicado. Movimiento Ciudadano con Alejandro Mungaray va a ser muy complicado también, a pesar de que... Y ahí también gana el PAN, ¿no? Porque pues él es mucho más cerca, él es el grupo Calderón, ¿no? Hablando de grupos dentro del panismo, este, que para allá se están yendo muchos a Movimiento Ciudadano, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, en el DF, Salomón Chatovisky, estos personajes del discurso ciudadano, ¿no? Se fueron con Dante Delgado y ahora están apareciendo como candidatos. Ah, pues, y los partidos nuevos, pues imagínate más la dificultad que tienen fuerzas sociales progresistas, la red, que ni los conocemos, hasta se dificulta mucho nombrarlos, ¿no? No pueden ir en alianza y pueden perder el registro. Claro. Entonces, pues sí, está complejo para los partidos políticos el panorama, ¿no? Y para los ciudadanos también, como Víctor, te decía, ¿no? comparto y a nuestros amigos de Cuatro Vientos una conversación que tuvimos con un maestro del CICESE. Íbamos nosotros en la caminata tradicional que se hace el primer domingo de cada mes de Ensenada a San Antonio de las Minas, que son unos 23 kilómetros. Íbamos haciendo esa caminata y de pronto nos aborda un maestro. Supimos que era maestro porque él se presentó y dijo que trabajaba en el CICESE y que veía Cuatro Vientos. Y bueno, nos comenta él un análisis, era un hombre muy informado, es un hombre muy informado y nos comenta un análisis de las candidaturas. Y cuando le preguntamos de Mungaray y del Movimiento Ciudadano, dice, pues es que el problema del Movimiento Ciudadano es que optaron por una estrategia diferente, ¿verdad? Fuera de la alianza de Va por México, buscando inteligentemente captar votos de quienes no están con el PAN, no están con el PRI y están inconformes por algunas razones o muchas razones con López Obrador y con Morena y captar esos votos. Pero el problema es los métodos, los candidatos y el origen de los recursos. Y nos habló él del gobernador de Jalisco, de Alfaro, de la narcopolítica, del dinero sucio, del dinero que está metiendo las campañas y de los esfuerzos que está haciendo Movimiento Ciudadano, no por conservar el registro, sino por llevar la mayor cantidad de curules, de diputados a las curules de la Cámara y tener una fuerza importante, pero para él, y a mí me levantó muchas luces de alerta, Movimiento Ciudadano es un refugio también de malas prácticas políticas e incluso lo decía así, de narcopolítica. Sí, sí, bueno, lo que ha hecho Alfaro, en Jalisco, pues ahí está para el registro, ¿no? Ha cumplido junto con los otros gobernadores de la alianza un papel fundamental para cuestionar y para erosionar el poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. O sea, está claro todo el manejo de la pandemia y su alianza, por ejemplo, con
qué curioso, ¿no? Acá postulan a un ex a rector y, bueno, Alfaro tiene una alianza muy fuerte con el ex rector de la UDG, que controla muchas Uno cosas, casi, ¿no? En Jalisco, Raúl Padilla. Entonces, bueno, comulgan pues con esta serie de posicionamientos de la ciudadanía, etcétera, ¿no? Pero yo creo que va a ser complicado también para Movimiento Ciudadano aquí, no veo yo ninguna ¿a posibilidad, quién ¿no? pronosticas que pierdan el registro? Ya dijiste Pues que los dos va, partidos nuevos, nada más lo puede, quizá nada más lo conserve el PAN y pierda el registro el PRI y pierda el registro el PRD. el PRD en Baja California. De la alianza de Juntos Haremos Historia de Morena, ¿tú crees que conserven el registro si el Partido Verde Ecologista, Es el muy PT complicado. y el Es PT? muy complicado por la forma en cómo se cuentan los votos ahora, ¿no? Entonces, están en peligro también de esa alianza. Pues ya le pasó al Partido Encuentro Social a nivel nacional, ¿no? Sí, Pese a los 33 millones de votos de Andrés Manuel, López Obrador, perdieron sí. el registro. Entonces, sí, sí están en peligro también El Verde yo Verde pienso que va para y afuera. Y el PT, pues sí, PT por... ya van 2 veces que gana el registro en tribunales. Sí, sí, es muy problemático, ¿no? Que lo conserve. Entonces, pues va a haber 12 partidos por primera vez, el mayor número en Baja California disputándose. A lo mejor a la vuelta de la esquina quedan 6 o, o 7, ¿no? Entonces, esa sería una noticia también muy importante del proceso. Oye, Víctor, ya para cerrar el programa, danos tu opinión, aunque sea brevemente, sobre esta decisión del Tribunal Electoral de no censurar las mañaneras, que continúen las mañaneras de López Obrador, y también sobre lo que se ha anunciado hasta ahorita de la política migratoria de Biden. Muy Aunque sea brevemente, brevemente, pero danos porque yo creo que sí merece, tema aparte, este, programa a lo aparte. mejor, si dejamos lo de Biden, para el Dejámoslo de queden próximo, pendiente para la ajá, próxima. porque pues va a Seguimos, tener vigencia y lo que sí, está no pasando de, estaba. con los bombardeos a Siria de ese gran presidente salvador de la democracia para toda la derecha mexicana, Qué bárbaro. fue muy rápido, ¿no? Muy rápido Eh, tenía el que se le salió, que le salió del script, pero eso creo yo lo podemos ver en otro programa, pero lo otro, para ligarlo con la política nacional que me parece muy interesante que sucedió, ¿no? Y que va a marcar mucho el proceso electoral, es este fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que digamos deja sin efecto la decisión que había tomado el INE en enero, ¿no? En el 18 de febrero, perdón, que había tomado, no, el INE en enero, sí. la Sala Superior en febrero, de prohibir, digamos, acogiéndose a lo que dice la ley. O sea, independientemente de los vericuetos legales, yo creo que hay una ventana de oportunidad, como se dice ahora, para discutir el futuro de estos temas para la democracia mexicana. ¿Por qué lo digo? Insisto, independientemente de los vericuetos legales fueron: toma la decisión basada en lo que dice el INE, se basó en lo que dice la ley Sí. de instituciones y procedimientos electorales, que sí lo marca, la prohibición para los funcionarios públicos de hacer propaganda electoral, ¿no? Está prohibida la propaganda electoral en el periodo que va de las campañas a la jornada comicial, ¿no? Estaríamos hablando de abril a junio, en este caso, ¿no? Prohibir, pues, manifestarse sobre partidos políticos, sobre candidatos, esto, o sea, se prohíbe. Y el INE, en consecuencia, reitera esta situación.
hubo un debate, primero si suspender toda la mañanera o estas partes. Finalmente queda que no se podía hablar, hacer propaganda, porque la ley, perdón, establece que solo para casos de seguridad, educación, salud, se puede haciendo promoción promoción. de lo que hace el gobierno. Pues está bien. No, y consideraron que la mañanera pues hacía propaganda electoral. Entonces, hay una medida cautelar inhibitoria en donde se le dice al presidente que no lo puede hacer. Hay una inconformidad de presidencia, obvio, y por eso retoma el caso la Sala Superior y decide que es improcedente lo que había decidido el INE. ¿Por qué? No tanto por entrar a fondo a la discusión, sino por un error legal. Es decir, las medidas cautelares se enderezan contra un funcionario y la medida del INE fue contra todos los funcionarios. Así dice la medida. Es una medida cautelar inhibitoria contra todos los funcionarios que hagan propaganda. Y la Sala Superior dice, no, se extralimitó el INE, no puedes tú. Tiene que ser una medida cautelar, es contra un funcionario en específico. Debió de ser contra el presidente, pero no lo hicieron así. Y dos, quien se encargaría de supervisar las medidas cautelares sería la Comisión de Quejas, y dice la Sala Superior del INE. La Sala Superior dice, tampoco es procedente, no le corresponde a la comisión, sino al Consejo General. Entonces, en vista de estas dos irregularidades, queda sin efecto. Hasta ahí vamos. Que me parece que los dos se movieron digamos, en el ámbito legal, ¿no? Que ya sabes cómo es esto. Pero a mí me parece que hay que ir más allá, y esto abre la posibilidad de una discusión a futuro, ¿no? De si los presidentes, los funcionarios deben de hablar o no en procesos electorales. Yo creo que sí. Yo creo que sí por esto, porque me van a decir, entonces, ¿estás de acuerdo con lo que hizo Fox en el 2006? No, no estoy de acuerdo. Creo yo que eran circunstancias distintas. ¿Qué pasaba en 2006? La intervención de Fox metía inequidad al proceso, mayor inequidad, que ya era un proceso inequitativo, porque todos los medios de comunicación no cuestionaban al presidente de la República. Era un acuerdo, digamos, de autocensura, ¿no? Nadie se metía con el presidente, y entonces el presidente, pues era el fiel podía decir cualquier cosa, podía inclinar la balanza como lo hizo en la elección con la intromisión Vicente Fox. No había pues una situación que permitiera una alternativa a esos medios, porque tampoco las redes sociales en ese momento se habían masificado. O sea, no había voces disidentes, no había libertad de expresión en aquel momento. Hoy creo, y por eso se introduce este artículo de prohibición en la legislación, por la intromisión del presidente, y se le dice al presidente, tú no te puedes entrometer, no puedes meter las manos al proceso electoral manifestándote a favor de un candidato, porque eso es inequitativo, ¿no? Rompe la equidad. Una equidad, insisto, en donde los medios apoyaban todo lo gubernamental y no había voces disidentes con espacio, ¿no? Y ahora no deja de ser. Y ahora es al revés. Sí, exactamente. Digo, para mí hay plena libertad de expresión. Cualquiera puede decir, hay que ver las redes, o sea, cualquiera le puede decir al presidente, al gobernador, al alcalde, hasta inventarle cosas, denunciarlo, o sea, es un exagero, pero ahí está, ¿no? Pero además a esto se suma que los medios de comunicación, todos están en contra del presidente, los más grandes. Ahora es al revés. Y esos medios de comunicación, esos intereses, esas élites políticas también pagan redes sociales
para generar miles de tendencias, Claro. ¿no? Si tú callas al presidente o al funcionario X, estás introduciendo un elemento de inequidad. ¿Equidad? Claro, Sí. porque lo puedes atacar. Imagínate en redes sociales, bots pagados o estos medios de comunicación que pueden pegarle a los candidatos de Morena, al presidente diario, a todas horas. Si ahorita lo están haciendo, imagínate en plena campaña y que le ataran las manos al presidente. Es decir, sí, y además con el elemento este novedoso, hace unas semanas apenas, de que administrativos de una red como Twitter son claro, peronistas quienes están ahí al frente. o sea, por otro lado, también está el asunto de que podemos caer en el otro sentido totalmente diferente, contrario. Si también lo único que se busca es que queden la gente que está a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues mira, yo he visto gente que está en Facebook, en YouTube, en Twitter, en medios de comunicación, que son unos rastreros con Andrés Manuel López Obrador, porque la verdad no tienen. Pero eso es así. Sí, pero están creciendo. Sí, pero están creciendo. Pero si tú le quitas lo que él llama el derecho de réplica. Inequidades, ¿verdad? Sí, o sea, si tú, por ejemplo, le prohíbes en ese largo periodo a Andrés Manuel ni siquiera poderse defender al derecho de réplica, lo que haces es una situación totalmente inequitativa. Entonces, yo creo que en una democracia, independientemente de quién gobierne, ya olvidémonos de quiénes gobiernan, ¿qué preferimos? ¿Mayor libertad o límites a la libertad de expresión? Sí. Yo estoy a favor de mayor libertad, ¿no? ¿Qué se hace en otros países de democracias más avanzadas? No se le prohíbe a nadie hablar, incluso, no sé si han visto, los presidentes en Estados Unidos hacen campaña a favor de sus candidatos, sí, ¿no? En Europa es lo mismo. Solamente aquí, por nuestras circunstancias, prohibimos todo. O sea, tenemos una legislación por la desconfianza, por la inequidad, ¿no? Y entonces tenemos tanto barroquismo, ¿no? Tanto barroquismo, que entonces el que se siente golpeado, pues le tiene que dar la vuelta o a ver cómo le hace para responder, porque si le prohíben decir algo, ¿cómo se va a defender? Etcétera. Yo, independientemente, creo, dada la situación de la libertad de expresión, de los medios de comunicación, de las redes sociales, que sería mucho mejor flexibilizarlo más que limitarlo. Claro. Estamos en esa circunstancia y yo por eso creo que esto al menos abre la discusión, la oportunidad de discutir. O lo cerramos poniendo más candados o lo abrimos y que los funcionarios puedan manifestarse libremente, o a lo mejor ahí constreñimos un poco, decir, fuera de sus horarios o el fin de semana pueden hacer, pero va a ser muy difícil porque ¿cómo controlan las redes sociales? O sea, y como tú dices, Luis, si hay una situación de inequidad, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a responder el gobierno? Pues pagando bots, ¿no? Así para es. tratar de defenderse. Entonces, que creo que tampoco es una solución. Yo creo que debemos al menos empezarlo a discutir. Son temas que no discutíamos, ¿no? A lo mejor no estamos de acuerdo, a lo mejor sí, pero ya empecemos a discutir estos temas, porque yo sí creo que el momento mexicano es diferente a 2006, sí. a antes. Pues, acuérdate, en ese momento o poquito antes en los medios, tú no podías decir nada de un presidente. Claro. Te perseguían, ¿no? Te amenazaban. Y ahora ve las redes sociales, o sea, hay gente que sin idea fuma la yugular de cualquier funcionario, ¿eh? Yes. De cualquiera le puede decir, atacar, y pues también los funcionarios tienen derecho a decir, oye, esto no es cierto, esto es fake news, o esto, ¿cómo me defiendo? Y si te atan las manos, pues vas a tener 3 meses ahí. Imagínense atado de manos, claro. ¿Cómo se le vendrían? Sí, o sea, se le vendrían a la yugular. A convivir en estos dos extremos, Víctor. Y tener mucho cuidado, ¿sí?
de escuchar a la gente, aun cuando opine en contra de ti, ¿sí? Y no callar a la gente, porque eso es realmente muy lamentable cuando alguien dice, espérate, déjame. Sí, eso. Triste que nuestras posiciones nos lleguen finalmente a llevar a extremos de no escuchar o no querer escuchar, al contrario. O sea, estamos en una situación en donde se están tirando cañonazos por los dos lados, pero también hay servilismos por los dos lados, gachos. Y Pero eso entonces tenemos, como tú bien lo dices, y yo coincido totalmente contigo, que tenemos que aceptar esta realidad y buscar que cada vez tengamos la posibilidad de hacer análisis más a fondo, más completos, y hacer propuestas para que estas cosas que podrían ser el inicio de nuestra incipiente democracia, pues se vayan estandarizando y se vayan mejorando, y entre todos finalmente hacer un país mejor. Así es la democracia, o sea, aprender a disentir, aprender a tolerar y a dialogar en buenos términos. Yo, por ejemplo, en las redes dialogo con gente que no está de acuerdo, leo, no he cerrado cuentas de gente que a veces dices, ay, otra vez, te aguantas porque tienes que tener el pulso de todas las opiniones. Lo que sí no le entro es cuando ya es denostación personal y ahí ya no hay argumentos, ahí ya no, ¿qué haces? Ya no hay argumentos, ya no hay, cuando es ya una cuestión personal, pues dices, bueno, ya, ahí no hay diálogo posible, ¿no? Incluso yo nunca retuiteo cosas de, por ejemplo, cuando alguien le dice de una forma a un personaje, me caiga bien o no me caiga bien, lo denoste o lo que sea, ahí ya es otro nivel, ¿no? Entonces, pero si alguien argumenta y no está de acuerdo y te responde, perfecto, ¿no? Y hay gente en la oposición, fíjate, Andrés Manuel, que sí le entiende y sí da argumentos y dices, órale, qué bien, ¿no? Esto es lo que necesitamos, pero hay otros que luego atacan. Sí, con el calificativo. Y que para eso les pagan incluso. Es su trabajo. Hay gente que tú dices, este cuate está pagado porque se dedica full time a golpear a alguien, ¿no? A veces en estarles dando sus espacios a esas personas, ¿no? O a manejar cosas que no son ciertas, ¿no? Hay un personaje que yo me río mucho de él porque entre comillas cosas como si alguien las dijera, lo cual yo le digo, eso no es ético porque si tú entre comillas estás diciendo que lo dijo textualmente y no es, o sea, lo que está haciendo él, le digo, no solo es falta ética, sino es un problema legal porque tú le estás atribuyendo a alguien, entrecomillándole, que lo dijo, cuando no es cierto. De todo hay, ¿no? Es la nueva realidad que vivimos, ¿no? Este tema nos va a dar oportunidad, creo yo, de volver a abordarlo, porque va a estar latente todo el tiempo. Estuvo antes de que fueran elecciones. Sí. No había pasado un mes de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, ya estaban pidiendo que desaparecieran las mañaneras. Con más razón ahora lo plantean en época electoral. Así es que siempre va a haber tiempo de abordar el tema, pero además porque el propio Tribunal Electoral señaló que no había entrado a fondo, como bien lo explicaste tú en este momento. Vamos a ver qué pasa en abril. Y dijo que iba a entrar a fondo de la materia. Eso va a ser un debate muy, muy bueno. Interesante. Cuando el tribunal entre a fondo en materia y veamos también de qué lado más está la iguana, también por parte del propio tribunal, ¿no? Oye, y un último comentario, rapidísimo, ahorita aprovechando lo que está comentando Olga, de que debemos de tener mucho cuidado porque estamos empezando apenas el proceso electoral y se daba ya antes. Hace 2 o 3 días nosotros estábamos leyendo un estudio que realizaron, una serie de entrevistas que realizó, creo que fue Animal Político, si no mal recuerdo, con especialistas en esta materia de la violencia electoral. Y estábamos viendo que ya el año pasado ya hubo más de 22 personas relacionadas con partidos políticos o candidatos o aspirantes. 40 ya son. 40 escuché. Oye, es algo que preocupa porque la sociedad mexicana está sumamente polarizada por estos dos extremos y eso es muy malo para la convivencia, el entendimiento
y finalmente la unidad del pueblo mexicano. Y yo no quiero ver lo que sucedió, que pueda suceder este año con lo que sucedió, muy diferente, pero en cuanto a números de muertos por el tema electoral del 88, ¿sí? En que mataron a quién sabe cuántos militantes y operadores políticos de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? En aquella elección con Carlos Salinas de Gortari, y que pues, sentaron un precedente terrible, espantoso lo que sucedió en ese año en nuestro país, que yo no quiero que se repita este año. Claro, no, totalmente de acuerdo, pero esta polarización exacerba los ánimos y de repente un llamado a hacer patria lo puede tomar cualquier loco, ¿eh? Lo que hacía Frena, o sea, el discurso de Frena, por ejemplo, de este cuate del líder que ya se me... Lo único que nos acordamos de Frena son las carpitas. Bueno, pues él hablaba de ya, o sea, lo que estaba diciendo es que si hubiera alguien animado ahí, haría patria, ¿no? Entonces, digo, cualquiera de alguien se crea un discurso de líder de Frena. O que lo hizo en su momento columnista de lo que fue el semanario Z, el Gato Félix, con su campaña, claro. Haz patria, mata a un chileno. Terrible. De eso nadie se acuerda. Terrible. Lo que acaba de hacer Beatriz Pajes de la revista Siempre. Que, híjole, de veras no sabes tú si decir, bueno, pues es una posición política extrema, fascistoide, llamando a un golpe de Estado, o es un problema ya mental. Es que mucha gente se empieza a ciclar, ¿no? En el odio, y esto es terrible. Sí, porque hay gente que además no le encuentra otra razón a su vida que este discurso del odio, y va cayendo y al rato puede hacer una tontería o hacer un llamado a hacer una tontería. Claro, sí. Oye, bueno. Víctor, pues qué padre es platicar contigo siempre, no tendríamos fin, parecemos, no tenemos llenadera, como dice López Obrador, no tenemos llenadera, parecemos barril sin fondo. Pero muchas gracias, Víctor, por atender esta invitación siempre de Cuatro Vientos, y nos vemos aquí dentro de 15 días. Claro que sí. A nuestros radioescuchas, a nuestras audiencias, porque ya van a ser los viernes cada 15 días a las 11 de la mañana, ¿cierto? Porque anteriormente era más tarde, a las 11. Muy bien. Sí. Muy bien. Un abrazote, Víctor, que tengas un fin de semana. Mucho. Muchas gracias. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, pues con esto cerramos ya nuestras transmisiones de esta semana. Vamos a desayunar. Próximo fin de semana, acuérdense, este próximo fin de semana, llévesela muy bien, va a ser calorcito, va a estar sabroso. Salga, pero con sus medidas de cuidado, ¿no? Estamos así esperando que nos hablen para la vacuna. Así es. ¿Sí? Pásala muy bien, buen provecho, y hasta el próximo lunes en vivo desde la plataforma 4B TV. Hasta luego.